A todos los amigos de www.radiofusion.tv.com, buenas tardes. Pues nuevamente aquí sus amigos del Grupo Cuautitlán, miembros del 5º Distrito del área norte del Valle de México. Los saludamos como siempre. Yo soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues antes de dar por iniciar nuestra sesión, vamos a leer nuestro anunciado que noche a noche se lee en todos los grupos y en este día no es la excepción. Que dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna, no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Eso es lo que nos dice nuestro anunciado, mis buenos amigos. Y bueno, pues aquí nuevamente con ustedes, con este librito que se llama Los 4 Gigantes del Alma, del doctor Emilio Miray López. Y bueno, pues vamos a darle una pequeña lectura de donde nos quedamos hace 15 días aquí con ustedes y que hoy dice los odios familiares. Bueno, y que dice: su raíz más importante la encontramos en la obligación de querer, como si fuese posible imponer sentimientos a seres cuya coincidencia no es otra que la de encontrarse en un mismo árbol genealógico. Nadie puede escoger sus hermanos, sus padres, sus primos o sobrinos, sino que estos le son dados al nacer. Durante toda su vida, la actual organización social señala que ha de tratarlos con afecto y en esos casos son subordinación jerárquica, aun cuando intelectualmente sea superior a ellos. Toda familia tiende a funcionar en regímenes monárquicos absolutistas. Hay un cabeza de familia que rige sus destinos, de ahí la divergencia de opiniones irreconciliables por el prejuicio de la obligada subordinación de hijos a padres, de sobrinos a tíos, de hermanos menores a mayores, etc. Cada miembro ambiciona el poder dictatorial del jefe y trata de conquistarlo. Un caso interesante de odio familiar típico lo constituye el de los denominados padres e hijos políticos, de cuyas múltiples variantes elegiremos para nuestro análisis la del odio entre suegra y nuera, por ser este el más claro y de trascendentales efectos en la vida de todo nuevo hogar. O sea, aquí es un análisis para nosotros como enfermos del alcohol, de drogas, y con una rebeldía muy tremenda, y aquí nos hace reflexionar, ¿verdad? A veces esas molestias, esos disgustos, y más lo que se mencionaba, ¿no? Cómo se nos fueron dando todos nuestros padres, hermanos, tíos, parientes, y sí. Pero ¿qué pasa a veces con el tiempo? Algunos de nosotros, ya cuando vamos adentrándonos
a ir analizando, reflexionando de todas estas cosas, bueno, vamos tomando algunas determinaciones y tendremos que deshacernos de esas cosas, porque al final del día lo que aprendemos es a vivir y dejar vivir. Y vas a dar paso a nuestro compañerito que de alguna manera siempre nos ha apoyado muy bien con estas reuniones, ¿verdad? Adelante, compañero. Buenas tardes, un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, agradeciendo su compañía. Pues sí, esta parte de los odios, el tema pasado, la plática pasada, hacemos referencia a los odios profesionales. Y este autor y la síntesis que hace la revista Plenitud toma los principales y son los que más se adecuan a la personalidad alcohólica. Y en esta parte de los odios familiares nos dice aquí algunas cosas interesantes el autor. Dice, el odio familiar, su raíz más importante la encontramos en la obligación de querer. Y entre paréntesis nos coloca como si fuese posible imponer sentimientos. ¿A qué se refiere con estas líneas? Significa que el individuo al nacer adquiere su propia conciencia. En sus etapas de crecimiento va entendiendo cuál es el estatus que va él a adquirir dentro de la pirámide familiar. Y una vez que adquiere esa conciencia, entiende que es el hijo, entiende que puede ser un hermano, y posteriormente y a través de su desarrollo irá adquiriendo otros roles. Y aquí nos dice aquí el autor que siempre va a existir una lucha en querer ir ascendiendo en esa pirámide que es el árbol familiar, y que al final del día únicamente el individuo pues deberá entender y deberá comprender que en la familia pues únicamente forma parte de una coincidencia genealógica. Es decir, pues nadie eligió a los padres, nadie eligió a los hermanos, sino que obviamente son fruto de lo que es la reproducción natural humana. Y en ese sentido, aquí el autor nos dice algo muy importante, en el cual no va a ser posible el generar sentimientos. ¿Cómo no es posible generar sentimientos? Cada integrante de una familia es un individuo por sí, y cada individuo de la familia va a tener una propia profundidad en su forma de querer, en su forma de amar, en su forma de razonar, y máxime en su forma de expresarlo hacia los otros miembros de la familia. Es por ello que aquí el autor nos permite a nosotros ir entendiendo que el amor que exista de padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos a hermanas, de tíos hacia sobrinos, de sobrinos hacia tíos, es particular, y va a ser fundamental el entender que yo como individuo alcohólico, yo no voy a poder obligar a mi padre que me quiera más de lo que me pueda querer, a mi madre más de lo que me pueda querer, a un hermano más de lo que me pueda querer. ¿Por qué? Bueno, porque al final del día mi forma de pensar, mi forma de actuar es mía y es particular. Y a veces entramos en una tensión muy... lo decimos, es una tensión patológica, en el sentido de que hay veces que el hijo quisiera que los padres le demostraran su afecto en una forma determinada, y cuando no se logra, existe en parte de esta personalidad alcohólica, que es la que nos tiene aquí reunidos, pues uno quisiera que nos quisieran como nosotros queremos, y eso es completamente imposible.
Y asimismo, esa forma de sentir patógena lo trasladamos hacia los hermanos, hacia todas las personas que circulan a nuestro alrededor, y cada uno de ellos va a tener su propia forma de expresar sus sentimientos y de expresar sus emociones, pero nosotros, a través de esa constante lucha, intentamos querer que las personas dentro de la familia pues se expresen o nos entreguen a nosotros lo que nosotros entregamos, y eso va a ser completamente, en algunos casos imposible, y en algunos otros vamos a ejercer nosotros ese chantaje, esa manipulación, en el sentido de cuando vienen los reclamos, de decir: es que tú no me quieres y por eso soy rebelde, porque tú no me quieres no hago la tarea, porque tú no me quieres no te obedezco, porque tú no me quieres, porque tú no me amas, y vamos a buscar todo ese tipo de situaciones que van a evadir una situación de inconformidad dentro del seno familiar, al no recibir lo que nosotros estamos esperando de las demás personas quienes integran esta familia. Y pues sí, al final del día, dice aquí el autor también nos lo dice, la familia es un régimen monárquico en el sentido de que generalmente, y digo generalmente, la madre es la cabeza de la familia, es la que toma las decisiones, es la que toma la batuta de la familia. En algunos otros casos es el padre, y en algunos otros, en esta exigencia social, pues hay quienes adquieren el rol de cabeza de familia, como es la abuela, como lo es alguna tía, quienes son las que se encargan a veces de llevar la batuta dentro de la familia, porque obviamente a veces los padres son jóvenes, tienen que trabajar, dejan a los hijos en compañía o bajo el cuidado de otro integrante de la familia, y es generalmente él quien pone las normas de conducta, quien pone todos los lineamientos, y los padres fungen a veces nada más como proveedores para las satisfacciones de lo que vaya requiriendo el hogar. Y ahí entra otra situación, otro choque, en el cual dicen: bueno, ¿quién manda aquí? ¿Manda la tía, manda la abuela, o manda otra persona? Y los padres únicamente se encargan de proveer de lo elemental para todas estas situaciones. Eso sería cuanto, mi querido. Gracias, compañerito. Vamos a darle participación, otro es compañero del grupo Cuautitlán. Adelante, compañero. Amable auditorio, tengan ustedes muy buenas tardes. Yo soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos del grupo Cuautitlán. Como una obligación de querer comentar esto, para mí pues es muy importante, por la cuestión de esa enfermedad del alcoholismo me lleva a situaciones muy adversas. Hay mucha confusión entre un odio y un resentimiento. Muchas de las veces el alcohólico, cuando está en esa forma desesperada de beber, se le dice: ya no bebas, y sigue bebiendo, pero cuando esa persona dice: ya no bebas, el alcohólico que está bebiendo le da un odio, pero muy tremendo, porque tiene una desesperación, tiene como se ha comentado, una alergia que quiere precisamente una copa de alcohol para calmar sus nervios, y si no se lo dan, toma un odio tremendo, ya sea con su esposa, con sus hijos, con su cuñada, con su mamá y con toda la familia que está alrededor. Por eso es muy importante para mí comentar esta situación de que el alcohólico que está en ese proceso de recuperación empieza a ver la diferencia entre el por qué esa actitud que siempre ha traído, por qué muchas de las veces las cosas que se les dice las agarra y las hace de otra forma. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en Alcohólicos Anónimos se llega a comprender que lo primero que se debe de hacer es un cambio de juicio y actitudes. Un cambio que debe de nacer para que precisamente haya ese despertar
de lo que menciona el doctor Silvo, ¿verdad? Ese cambio de juicio para despertar, para ver precisamente de que no debe de estar intolerante, inquieto, irritable. Vaya pues, esta enfermedad como en el enfermo alcohólico se va precisamente sumando más y más y más problemas hasta que precisamente tiene que hacer algo o se queda solo, desamparado, aterrorizado. Esa es la única cuestión. Gracias. Gracias, compañero. Fíjense a veces cómo al tiempo vamos discerniendo, ¿verdad? Lo que para nosotros podríamos decir que Dios nos dio a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, parientes, pero también llegamos a considerar que también nos dio la oportunidad, ¿verdad?, de escoger a nuestros amigos. Y ya aquí en la comunidad muchas de las veces nos agarramos un aprecio tan grande entre la camaradería, que nos sentimos muy confortados, ¿verdad?, al ir relacionándonos con los compañeros, compañeras, a veces en niveles familiares, de reuniones que llegan a ser en la agrupación. Y bueno, vamos agarrando a veces más afecto que a los propios hermanos o los tíos o los parientes, porque vamos encontrando puentes de comprensión muy agradables que muchas de las veces no convergemos o no nos entendemos con nuestros propios parientes por nuestra propia enfermedad, que a veces no la entienden ni la comprenden, ¿sí? Y nos tratan como gente muy desadaptada a la vida, como gente muy viciosa, como gente muy irresponsable. Pero bueno, pues aquí vamos encontrando toda esa fortaleza, reconociendo esos defectos, esos errores, y nos vamos integrando en lo social, en la comunidad, y lo trasladamos muchas de las veces ya a nuestras familias, y vamos discerniendo, ¿verdad?, que cada quien va a jugar el rol que le correspondió jugar en la vida, ya sea en lo familiar, en lo social, en lo laboral, hasta en lo económico, y nos vamos quitando esa parte de sentimientos negativos y los vamos comprendiendo a ellos, y al final del día ellos también nos van comprendiendo a nosotros. Pero bueno, vamos a leerle aquí algo muy escabroso que dice: suegras contra nueras. Alguien ha dicho que la suegra es la más eficaz disolvente de los matrimonios. Fíjense, hay que tener cuidado, Y sin duda es cierto en los casos en que la suegra es viuda, el marido es hijo. ¿Cómo van metiéndole situaciones que no le competen? Pero bueno, pues va asumiendo responsabilidades el hijo, heredados del padre hacia la madre y la madre hacia el hijo, al hijo único, y los tres conviven en un mismo lugar. En tal situación, la disputa por la posesión del cariño entre la madre y la esposa está al principio perdida para la primera, que ve su hogar invadido por una intrusa que le robó su único bien y a la que, para mayores sarcasmos, se ve obligada a tratar como hija. Muy internamente la odia, pero también la quiere. La imposibilidad de satisfacer su odio mediante una venganza, pero me la va a pagar, engendra en la pobre suegra la actitud de resentimiento. Como ese sentimiento se va fortaleciendo hasta convertirse en resentimiento. Así el odio comienza a establecer su única derivación posible, la crítica de la nueva organización doméstica ejercida en forma aparentemente inofensiva para ser permitida por el marido e hijo, es decir, acudiendo solícita la madre a subsanar y reparar
las omisiones que la esposa tiene en la satisfacción de los gustos de este, ¿sí? O sea, cómo esta lucha callada, porque es una lucha muy callada, con sentimientos muy profundos de odio, de deseos de venganza, y tener allí qué hacer, porque es parte ya de la familia. Pues adelante, mi compañerito. Sí, mi querido amigo, pues efectivamente esta es una de las peleas más encarnadas en la vida social, ya en la madurez. Y si en esa supuesta madurez no se adquiere valga la redundancia, la madurez suficiente emocional para, aquí obviamente el autor hace el ejemplo desde el punto de vista masculino, pero también puede surgir un ejemplo desde el punto de vista femenino. Es decir, aquí el individuo va a estar siempre entre la espada y la pared. Es decir, y principalmente en nuestra sociedad, en donde la casa familiar pues fue el producto del trabajo de los abuelos, y de los abuelos a los hijos, y de los hijos a los nietos, y pues ahí se da una convivencia ya de 4 o 5 pirámides familiares, y en este sentido, en el ejemplo que retoma el autor, de decir principalmente en las madres que son viudas, y en donde el hijo pues adquiere el rol de padre, y se casa y lleva a vivir al seno familiar, pues a la que la suegra verá inmediatamente como una intrusa. Y como aquí el autor nos va diluyendo poco a poco, y a través de un lenguaje muy adaptativo, el decir, pues bueno, narra esta pelea desde un punto de vista casi filosófico, en el cual la suegra pues convive con esa nuera, y trata de al principio favorecerla de consejos. Es decir, mira, a mi hijito le gusta que le preparen esto y de esta manera. Esta es su comida preferida. Así le plancho su ropa, así le acomodo sus zapatos. Y toda esta situación en un principio puede surgir como consejos bienaventurados. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo que comentábamos en la fracción anterior de los odios familiares. Cada individuo tiene su propia manera de pensar, su propia manera de sentir, y máxime su propia manera de actuar. ¿Y qué pasa cuando la nuera, pues a la nuera no le gusta trapear en las mañanas, no le gusta lavar diario, lava nada más cada fin de semana, no prepara la comida que le gusta a su hijito, no le hace las cosas que le gustan a su hijito? Entonces empieza esa lucha, y aquí lo dice muy bien el autor. O sea, la suegra no puede llevar a cabo una venganza, no puede decirle a la nuera, te me vas, pero si de puntitas y rapidito, porque cuando llegue el hijo le va a decir, oye mamá, pues ¿qué le hiciste a mi esposa? Y entonces la suegra va guardando una serie de resentimientos que obviamente en esa convivencia familiar pues ve cómo lo tratan. Bueno, y si lo trata bien, qué bueno, y si lo trata mal, pues peor. ¿Por qué? Bueno, porque va nutriendo más toda esta situación, y va originando en los otros dos personajes. Porque aquí estamos hablando, tal vez el personaje principal sería la suegra, pero los personajes van adquiriendo también otro rol, y después la actora principal va a ser la nuera, y después el actor principal pues obviamente va a ser el hijo, porque cada uno buscará descargar toda esa tensión de manera diferente. Y quien, pues bueno, nosotros que somos alcohólicos, quienes compartimos aquí esta experiencia, pues bueno, resultará
en alguno de ellos, cualquiera de los tres principales actores de esta pequeña obra, si alguno de ellos padece de estos tres requisitos fundamentales que requiere el alcohólico, pues cualquiera de estas tensiones lo llevará obviamente a desahogar toda esta tensión en lo que es la bebida. Es cuanto, amigo. Gracias, compañeritos. Otra participación, otros compañeros. Adelante. Las cuestiones que aquí se plantean son muy concisas, y para empezar a discernir la diferencia, pues hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo por cuestiones de ese odio contra la nuera, contra el hijo, y de pilón contra el hermano o el esposo. Un trío de alcohólicos, de la cual la madre ahí tiene que precisamente luchar. Luchar primero con su nuera porque no le gusta cómo trata a su hijo. Luchar con su esposo porque no entiende que deje de beber, sino que cada vez el alcohol se va apoderando de él. Y la otra cuestión de que el hijo pues ya empieza a beber y ya empieza a hacer otras cuestiones que le están afectando a su salud. Vaya forma de odio, de resentimientos que el alcohólico va dejando en esas personas que le tenían a uno mucha confianza. Mucha confianza porque cuando el hijo o la hija se casa, pues hablan bien de su prometido, un hombre responsable o una mujer muy inquieta, muy trabajadora, muy inteligente, pero después, ¿qué pasa con el tiempo? Ya sea si la mujer o el hijo empiezan a beber, no hay ahorita cómo defender esa cuestión, sino que la suegra defiende a la hija. Por tu culpa se ha vuelto así. Empieza a culpar, empieza a buscar soluciones que son verdaderamente pues muy drásticas, que no van a esa cuestión, porque habla sin ningún sentido de que la persona tiene la culpa y que por eso no es así. No le planchas, su ropa está bien sucia, no le lavaste, mira cómo anda, no se afeita, no le das la toalla, casi como una criada tiene a su esposa, y la suegra le la recrimina para que sea peor. O sea, son cuestiones que el alcohólico no se da cuenta precisamente de esas actitudes que está dejando porque todos se están dando cuenta de su forma de beber y hasta dónde está llegando esa situación, para que de una forma al poco tiempo llegue el divorcio y se echen la culpa los unos y a los otros. Gracias. Gracias, camaradas. Aquí nos da cuando menos nosotros imaginarnos, ¿verdad? Dos matriarcas, una que va a empezar ya con esa genética propia de la mujer y del hombre también, ¿no? Se decía, no nomás es propiamente del sexo femenino, también en el hombre, bueno, el patriarca siempre se ha generado, pero hay madres matriarcas que tienen un control desde el esposo, los hijos, las hijas, los yernos, las nueras, ¿verdad? Cómo van tratándolos de controlar, y algunos se dejan y algunos se rebelan. Entonces, esas luchas que se dan, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque instintivamente el matriarcado pues ahí está, y cada quien quiere controlar su parte de familia, que en ese caso, bueno, pues es el esposo. El otro quiere controlar porque es su hijo, ¿sí? Y vaya, no son cuestiones muchas de las veces en lucha de palabras, sino de actitudes, sí, las actitudes van hablando más de las palabras. Pero bueno, ¿qué nos dice aquí nuestro autor? Dice: un poco más tarde, adoptando aparentemente la racionalización de que no quiere ser un estorbo y que debe de ayudar en el trabajo de la casa, dice la nuera. La suegra rivalizará con la nuera y medirá sus fuerzas en otro aspecto hasta conseguir que el casado admita implícitamente
la superioridad de aquella por su mayor experiencia en tales menesteres. Pues por supuesto que conoce al hijo desde antes de que naciera, ¿sí? Entonces, bueno, pues sabe de todas, no, tal vez no de sus gustos, pero de sus debilidades, sí, y sabe por dónde puede acercarse mejor. Unos meses después, los dardos se dirigen directamente a la propia personalidad de la nuera, va directito a sus vestidos, afeites, la distribución de su tiempo, etcétera. Empieza esa crítica tremenda, pero cuando la ofensiva se desencadenará en todo su esplendor, será con motivo del primer embarazo y parto. En tales condiciones, el rencor su egrir alcanza a veces un maquiavelismo refinado, ¿sí? Ese Maquiavelo. Al ascender a la categoría de abuela, la suegra se siente reforzada en su posición y se lanza a la utilización del nieto como arma para determinar su labor de reconquista del hijo. La derrota y victorias de esta lucha, sorda a veces y escandalosa a otras, constituyen para su inocente causante otros tantos motivos para llegar a aborrecer el teatro de la misma y buscar fuera de él la paz que le habían prometido. Sí, ahí vienen las cosas más cañonas. Bueno, la suegra siente que es la mejor maestra para educar a los hijos cuando es todo lo contrario, pero bueno, adelante mi compañerito. Sí, bueno, aquí en esta parte vemos cómo va adquiriendo mayor relevancia las armas que va utilizando la suegra en esta lucha. Es decir, va a intentar desde un punto de vista de víctima el manipular las emociones de su hijo. ¿Cómo puede sugerir esto o cómo puede surgir? Pues solamente a través del profundo conocimiento que tiene de este. Y a través de esto, dice, va a emplear de manera maquiavélica otras armas. Y todo va a surgir pues a raíz de lo que es el primer hijo, en donde cuántas veces no se han visto en matrimonios pues obviamente que fracasan en virtud de que llega un momento en que la nuera, pues el hijo a quien le pide opinión sobre el cuidado del hijo, del nieto, es a la mamá y no a la esposa. En donde pues ella a través de toda esa experiencia, porque lo que hace valer en ese momento pues solamente es la experiencia, y cuando la nuera se ve imposibilitada, vámonos a un ejemplo, lo más simple, un cólico, una rosadura de la criatura. ¿Y por qué llora el niño? Y pues la madre joven pues difícilmente pues dicen que el primer hijo siempre es el experimento, es el que más lloró, es el que más sufrió, es el que más se la llevó. ¿Por qué? Bueno, porque con él se va aprendiendo. Pero cuando está la suegra a un costado, digamos en el cuarto de al lado o en el cuarto de abajo, y la esposa se ve imposibilitada en atender un detalle tan mínimo, el hijo va a decir, bueno, a ver, mamá, ahí va el grito, mamá, ven a ver qué tiene el niño. Y entonces, en ese momento, obviamente, la esposa empieza a perder autoridad, y llega y entra la víctima. ¿Qué pasa, hijito? ¿Qué necesitas? Pues mira que este chamaco no deja de llorar. Préstamelo tantito, debe de ser un cólico. Ya lo soba o le dará el menjurje, lo que la experiencia le dicta.
y después le entregará al hijo ya sin llorar y plenamente dormido. Y en esos momentos se retira en su papel de víctima y deja obviamente una tensión entre la pareja de decir, bueno, es que ya ves, mi mamá sí sabe, tú no pones atención, deberías de pedirle más consejos a ella, y obviamente la esposa pues va a ir guardando también pues en su propio buchecito pues más piedritas, y que en algún momento, si es una persona sana, pondrá las reglas y va a poner los límites necesarios a esa relación. Una esposa que no tenga una madurez suficiente, pues únicamente irá engendrando mayores resentimientos con la suegra y un desgaste natural de la relación entre pareja. Gracias, compañerito. Pues a nuestros amigos nos vamos a ir a un corte. En unos momentos estaremos nuevamente con ustedes. Bueno, reflexionando sobre estos 4 gigantes y en especial este que es la ira. Regresamos con ustedes. Te toma darte cuenta el daño que te haces. Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¿Cuánto tiempo? ¡Salud! La última y nos vamos. ¡Que yo manejo, pues! ¿Vas a permitir que el alcohol te siga golpeando? ¿O ya fue suficiente? Alcohólicos Anónimos, Sección México. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Te toma darte cuenta el daño que te haces. Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¡Salud! La última y nos vamos. ¡Que yo manejo, pues! ¿Vas a permitir que el alcohol te siga golpeando? ¿O ya fue suficiente? Alcohólicos Anónimos, Sección México. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Te toma darte cuenta el daño que te haces. Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. Pues nuevamente con ustedes, nuestros amigos de
www.radiofusiontv.com. Y bueno, pues vemos lo interesante que está, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido nosotros en la agrupación sobre esto? Que nos amplía un panorama muy amplio de lo que le llaman dependencias. Y vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en tiempos pasados, más cuando este libro se escribe, había unas dependencias muy tremendas. Hoy en la actualidad la sigue habiendo, pero a veces ya no tan continuas o tan aferradas como estas, ¿verdad? Porque hoy en día pocas familias siguen ese tipo de dependencia en lo material, en lo social, en lo sexual, ¿verdad? Y lo que más se aprende aquí, cuando llega el principiante, soltero, solo, aún con dependencias de papá, de mamá, y lo que más se trabaja, como trabajaron con nosotros, es quitarnos esas dependencias para liberarnos de ese sufrimiento heredado, porque aquí lo que hemos visto, cómo nos van heredando este tipo de dependencias, y al final para nosotros es lo que más nos llevó a tomar, ¿sí? Por depender de esas cosas. Pero bueno, vamos a leer otra parte que dice: no se crea que la nuera desempeña un papel de víctima propiciatoria y que es ajeno a la precipitación del desenlace. Con su conducta quejumbrosa e intrigante, con sus lloros o reproches, pone al marido en el dilema de ser un mal hijo o un mal esposo, dilema que éste acostumbra a resolver siendo ambas cosas a la vez, de dependencia de la madre y de la esposa. ¿Y para dónde me voy? ¿Sí? Es algo tremendo, ¿eh? Bien, puede afirmarse que esta situación conduce en bastantes casos a las reacciones pasionales patológicas, especialmente por parte de sus dos protagonistas femeninas, a quien le hago caso, que engendran entonces toda suerte de ideas, de prejuicios, de persecución, hipocondríacas, depresivas, etc. El odio de suegros y yernos es menos pronunciado y tiene menos complejidad expresiva, pues acostumbra descargarse con mayor rapidez, y dice: mi pecho no es bodega de resentimientos, y arrea con todo. Adelante. Sí, en esta parte, lo que les comentábamos anteriormente, pensamos que en este trama, pues la suegra tiene el papel principal, pero los roles se van cambiando y llega un momento en el cual la nuera va a adquirir ese rol. ¿Cuándo lo adquiere? Cuando llega un punto de inflexión en una relación. Y yo les quiero comentar que para esto pudieron haber pasado a lo mejor 5, 10, hasta 15 años. Cuando llega un momento en el cual ya la esposa le dice: ¿sabes qué? Pues entonces vete con tu madre. Y ya cuando llega el sujeto masculino a esos límites, es en cuanto dice: bueno, ¿qué me toca hacer hoy? ¿Un buen hijo o un buen esposo? Y pues bueno, si prefiere en ese momento darle la razón a su esposa, pues será un buen esposo, y en automático pues será un mal hijo. ¿Por qué? Porque obviamente no le dio el papel que ocupaba o que exigía la madre. O en su defecto, cuando no le da la razón a la esposa y se lo da a la madre, pues bueno, ese día va a ser un buen hijo y será un mal esposo. Pero toda esta tensión, si no hay, como yo les comentamos, y principalmente en la raíz de esta enfermedad, este autor pues escribe este libro para toda la comunidad, no exclusivamente
una situación específica como lo es para nosotros. Sin embargo, quien no tiene una madurez emocional, principalmente un desarrollo espiritual, pues a la primera que se enoje la madre o la primera que se enoje la esposa, inmediatamente será la excusa perfecta para ir a vivir un episodio cantinero con los amigos para quejarse amargamente de la mamá o amargamente de la esposa, indistintamente. Y aquí nos dice otra parte muy importante, en donde nos referimos en esta parte a los sujetos femeninos, y dicen, ¿y por qué no en los sujetos masculinos se da tanto esta situación? Porque lo dice muy bien el autor, dice que en los sujetos masculinos la descarga es mucho más fácil y más espontánea. Es decir, cuando hay alguna situación de suegro a yerno, es mucho más fácil porque en una reunión con una caguama de por medio se dicen lo que tuvieron que decirse, hasta terminan abrazados y decir, no, sí, no, y mi yerno es esto, y mi suegro es mi papá, casi, y entonces se dan otras situaciones, y las mujeres no, las mujeres lo van cocinando muy lentamente en sus interiores, y pueden pasar los años y únicamente son patadas debajo de la mesa, pero no hay ningún diálogo que pudiera descargar de manera más simple todas estas situaciones que se viven al interior del seno familiar. Les cuento. A usted dale participación a otro de mis compañeritos. Adelante, compañero. La cuestión de lo que ahorita se hablaba de una dependencia, esas dependencias son tremendas, son algo muy peligrosas para el enfermo de alcoholismo. Más que ahorita se está hablando precisamente de la suegra. De la suegra, precisamente cómo el hijo de la suegra depende mucho. Pobre de mi hijo, no te quieren, te dije que no te casaras, no te conviene, esta mujer no sabe hacer nada, es una floja, se levanta a la hora que quiere, etcétera, etcétera, y ni cuida al niño. Pero la mujer dice, pues ¿para qué lo cuido? Si tú lo cuidas, tú le das de comer, tú lo abrazas, y más no te dice abuela, sino que únicamente te dice mamá. Hijo. O sea que es algo que hoy me da risa porque ese tipo de experiencias se viven y son muy drásticas. La dependencia malsana es a donde lleva al alcohólico a seguir bebiendo, a seguir destruyéndose. Pero ¿qué pasa en los grupos de alcohólicos anónimos cuando se habla de que precisamente la dependencia puede ser totalmente destruida por un poder superior como cada miembro lo sienta? Ahí habla de un poder superior o de un Dios como cada quien lo sienta para vencer precisamente esa dependencia. Únicamente depender de ese poder superior para seguir adelante. ¿Cómo? Con fe, con actitud y con buen juicio. Gracias. Gracias, compañero. Pues es mucho reflexivo cuando para nosotros nos abre el panorama, ¿verdad? Hasta dónde nos pueden llevar todas estas dependencias emocionales con la gente que de alguna manera siempre nos rodeamos, que fueron los padres, hermanos. Y todo eso, ¿verdad? Porque aquí es donde nos vamos dando cuenta nosotros, ¿verdad? Que lo que se dice, ¿no? Que el carácter se va a desarrollar y va a depender mucho del medio ambiente en el cual nos desarrollamos, pero a veces o fuimos sobreprotegidos o fuimos abandonados, y cualquiera de las dos situaciones nos llevan a este tipo de cosas. Hablemos no que nos hayan abandonado así, que nuestros padres nos dejaron en calle, no, un abandono familiar en falta de atención, de irnos haciendo, dicen ahí, ¿verdad? No nos destetaron a tiempo, ¿sí? Entonces siempre estuvimos ahí muy dependientes de este tipo de cosas. Y ahorita lo que se decía, ¿verdad? Cuando es la nuera, mejor quédate con tus padres, con tu madre. Yo agarro a mi muchacho y me voy,
No, pues ahí viene el sufrimiento todavía peor para nosotros, pero bueno, decía mi compañero con mucha razón, ¿sí? Agarramos un buen pretexto y luego llegamos aquí, que porque ellos tuvieron la culpa de que yo me haya vuelto un borracho, y pues no es así, no es así. Pero bueno, miren, pues ya estamos por despedirnos de ustedes, nuestro tiempo, ¿verdad? Es el peor de nuestros enemigos en esta reunión tan cortita, ¿verdad? Que se nos da más tiempo con nosotros, pero el tiempo que nos dan, tratamos de aprovecharlo lo mejor. Y bueno, pues comentarles, ¿verdad? Que el Grupo Cuautitlán tiene su domicilio en la avenida 20 de noviembre, con la esquina del Roble, Plaza Rubí, Altos, yendo de sur a norte, antes de Cuautitlán, México, antes de llegar a Telmex, o viniendo a Teoloyucan, Cuautitlán, pasando Telmex, a mano izquierda está Plaza Rubí, y nosotros sesionamos lunes de 7:30 a 21 horas, 9 de la noche, el miércoles la mismo horario, el viernes el mismo horario, y el día domingo de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y les comentamos que somos parte del 5º distrito, del área norte del Valle de México, y hay una oficina intergrupal, que hay todos los grupos tienen sus domicilios, sus horarios, y les vamos a dar el teléfono por si alguien se interesaría por asistir ya sea a la reunión de nosotros o a otro grupo que les quedara más cerca. Les vamos a dar el número telefónico, que es el 58 70 82 66, y próximamente tendremos un congreso, nuestro 10º congreso, donde ahí nos reunimos a compartir las experiencias, la fortaleza y la esperanza, ¿verdad? Y se toman algunos acuerdos para ver cómo pudiésemos transmitir mejor nuestro mensaje. Y es el día sábado 13 y domingo 14 de julio del 2019. El lugar del evento es en la escuela secundaria número 64, General José Vasconcelos, Avenida Francisco Villa, sin número, barrio La Renda, Coyotepec, México. Y bueno, pues ahí los esperamos en esa fecha. Y bueno, pues nosotros estaremos aquí, Dios quiera, de aquí a 15 días, compartiendo lo que este buen hombre nos legó para que pudiésemos entender y reflexionar lo que son estos 4 gigantes. Por su atención, muchas gracias, y aquí nos veríamos dentro de 15 días. Gracias a nuestros buenos amigos de www.radiofusiontv.com. Gracias.